la clase anterior habíamos visto cómo desarrollar un molde con las operaciones de cavidad, un molde para soplado, pero habíamos dicho que todavía no está ni completo, nos faltan algunos detalles y consideraciones que debemos tomar en cuenta. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, Inge. Sí, Inge, sí estamos bien. Ok. Ya. Entonces habíamos hecho las piezas en un ensamblaje, una pieza nueva. Voy a suprimirle la 1. Y habíamos visto que si ocultamos la botella, esta sería una cavidad. Entonces voy a verle como cavidad. Ya, aquí lo que nos falta determinar es el tipo de proceso con el que nosotros vamos a realizar este soplado. Entonces, por la forma que esta tiene, este es un soplado con una preforma tipo manga. Entonces, más o menos ingresa el material una banda así. Posteriormente se presionan las dos tapas, se cierran, se unen y por aquí se recorta. Se recorta por la unión que tiene. Y por la parte superior, por aquí, por la parte superior, ingresa aire a presión. Y con la temperatura que debe tener el molde, esto se llena de aire y adquiere la forma. Sí, entonces básicamente el proceso de soplado podemos partir de una preforma. La preforma puede ser en una forma semi elaborada de la figura o puede ser a forma de manga. Entonces, como vimos, me parece que sí les mostré el video. Déjenme les enseño otra vez de repente. Les voy a mostrar un video para que quede más claro. Ya. Esa es una forma de cómo es hecha la preforma. Sí, entonces la preforma puede tener la forma de la botella. Con un espesor de pared más grueso. Ingresa aire a presión y hace que la botella tome la forma de las paredes por la presión con la que ingresa el aire. Inge, una pregunta. Digo. Pregunta. El espesor de la botella ya viene dado en la manga
o se le da con la presión que les suministra? Verá, regreso un poquito. Déjame ver. Aquí en la preforma, nosotros ya tenemos calculado el volumen de plástico que va a necesitar. Entonces, esta preforma, déjenme les dibujo. Esta se hace en un molde anterior. Entonces, ese molde de inyección tiene esta forma así. Y el borde, y acá arriba ya viene el roscado en la preforma. El roscado, ¿sí? En ese caso, aquí ya calculamos el espesor, considerando el volumen. Por ejemplo, si esto yo le hiciera con un espesor, ay, no sé, me movió hasta aquí. Si yo hiciera esto con un cierto espesor, al ejercer presión, las paredes van a quedar, eh, no sé cómo explicar, con el mismo volumen que nosotros consideremos. Entonces, me iría a Solid para poderles explicar bien esta pregunta, ¿ya? Me hace acuerdo apenas terminemos el video. Ya les explico. No sé si me entendió un poco. El volumen de plástico utilizado se va a mantener en la preforma y en la botella. Y en función a eso va a salir el espesor del material. Las botellas no siempre tienen un espesor uniforme y eso depende de la presión con la que se ejerce en el proceso de soplado. Vamos, continuamos. Ya les explico en sólido a ver que sí se aclara un poco más. Fijémonos aquí a los costados del molde. Esta parte de acá es la forma de cierre del molde. Esta de acá. Las uniones que tiene entre los dos mecanismos, entre las dos tapas, la forma que tiene es el mecanismo o tipo de cierre del molde. Aquí está haciendo el propósito con una inyectora de un solo extrusor. Entonces ahí va a ser la preforma por lo general. Entonces, para el proceso de soplado necesitamos al menos dos máquinas o dos procesos consecutivos en el mismo para obtener la figura. En esta parte es donde la carrera, el recorrido que hace la máquina, ese recorrido nos garantiza el volumen que va a inyectar de plástico, el volumen que va a poner acá. Entonces es un sistema parecido al de una válvula interruptora del proceso del material. Las de acá pueden ser termocuplas y resistencias que le dan la temperatura al plástico. Ya, esa es una preforma tipo manga. La que vimos en la botella que estaba color verde era una preforma inyectada en otro molde. En este caso la preforma viene aquí inyectada tipo manga. Esta en general para los que tienen agarradera, las botellas o cosas que tienen agarradera por lo menos. El manga es una inyección constante del plástico. El plástico del acumulador debe ser retener plástico afuera.
de los plásticos va más o menos desde los 130 grados hasta los 250, dependiendo del material. Materiales suaves, blandos, tienen una temperatura más baja. Tienen una temperatura de 250 a los 230 aproximadamente hasta los 280. Entonces, en el momento en que se unen las dos capas del molde es cuando se genera esa postura, esa unión fina que nosotros vemos. Entonces, también depende del maquinado y del desgaste que vaya teniendo el molde. Usamos nosotros un proceso de inyección, estando la cantidad de piezas a elaborar. Y ahora lo teníamos el costo-beneficio. Pues voy a producir 1.000.000 de unidades, entonces sí necesita rentable. En ese caso ahí tenemos un molde de 3 cavidades y se realizan 3 botellas simultáneamente.
Ya, entonces en el molde necesitamos nosotros varios aspectos, como es el tipo de cierre, el tipo de expulsión que se tiene. Y principalmente las características de la máquina de la presión que le van a dar para el aire. Esas son las preformas, si vieron al final. Esas pequeñas es un tipo de preforma que aparecen después de estas de acá. Esas son las preformas. Tienen semejanza a un envase de esos de unas bebidas, no sé, unos larguitos, nada más. Ahí está, algunas aplicaciones más. Entonces, espero que lo importante es que se hayan fijado en la forma, detalles que tienen los moldes. Más que nada dentro del proceso. Entonces, una de las tesis interesantes de las que les decía la otra vez que podrían ver, justo estaba el diseño de unos moldes, prototipado rápido para hacer esto. Esa es la preforma. La preforma para una botella y una agarradera. Sí, entonces, este es otro molde que nosotros tendríamos que diseñar. Entonces viene el proceso, el punto de inyección. El punto de inyección, si ustedes se fijan, las botellas tienen una parte circular, un punto hecho ahí abajo, que es justamente por el ingreso del punto de inyección. Se llena el material de la preforma. A eso tiene que estar a una temperatura controlada. Entonces el molde no es simplemente como le hicimos la cavidad, sino tiene un sistema de refrigeración, tiene un sistema de calentamiento también para mantener la fluidez del plástico hasta que llegue a la forma total. Ahí ya está la preforma ubicada dentro del molde que ahora será la botella. Ahí empieza el aire a presión, por medio de la manga empieza el aire a presión a dar la forma. Entonces ahí nosotros no podemos controlar exactamente el espesor en cada lugar, en cada región de la botella, sino nosotros controlamos el volumen de material de la preforma y de acuerdo a ese volumen, cuando se extienda, va a quedar de un espesor determinado. Eso sería. ¿Tienen alguna otra pregunta? En el caso, digamos, que el molde tenga como, digamos, unos orificios, digamos, por ejemplo, en mi caso, en la oreja, unos orificios, esas partes, ¿cómo harían eso en el molde atornilladas?
Claro, van con insertos o calzas. En este caso, usted necesitaría este tipo, el que es tipo manga, para el proceso de soplar. Entonces vamos a hacer primero de la primera botella que habíamos hecho, que era la de la silicona líquida. Entonces con esa nosotros necesitamos una preforma, como la que está acá. Entonces necesitamos diseñar el molde de la preforma con el volumen, de acuerdo a qué espesor quiero que me quede la botella de silicona, hacer el molde de inyección para la preforma y después terminar el proceso del molde. Entonces, en una botella, vamos a empezar con la botella sencilla. Sí, después nos vamos a las que tienen oreja. Vamos, abran el sol. Entonces, en la botella sencilla, no sé si es que alguien tiene a la mano el archivo y me pueda compartir para trabajar con ese archivo, porque esa figura no la he guardado. La botella que hicimos, Inge, Sí, la botella recta, la que hicieron con revolución o con extrusión. ¿Se acuerdan que hicieron la de Gatorade, hicieron la de Tomatodo, hicieron No es la primerita que hicimos, alcohol? dije. ¿Mandé? La primerita que hicimos de esa que hizo usted, de un alcohol. Ya me pasaron ya les mandaron de- de una botella de silicona, ya le estoy descargando. A ver, vamos a abrir. Sí, esa canción pegajosa. Control C. Voy a donde guardo todo lo de ustedes. Cuarto A. Algo dice. A ver, veamos qué tal está este dibujo. Ya, aquí sí le ha faltado un poquito. Los redondeos y esos detalles. Entonces, todas las aristas de una botella, porque son por proceso de soplado, van, van redondeadas. Tratan de acoplarse a la forma. Y los moldes no tienen aristas cortantes porque con el proceso de soplado, con la presión y un filo cortante en el molde, eso se separaría, se cortaría básicamente. Entonces vamos a aplicar redondeos en todas las aristas. Esto ya está hecho vaciado. Sí, 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 sí. El vaciado lo aplicaríamos al final. Déjenme ver cómo está por dentro. Ya. De aquí vamos a sacar el volumen para la preforma. Voy a aplicar redondeos. Redondeo.
redondeo, redondeo. Ahí está. Por mínimo que sea el redondeo, lo que necesitamos es que no sea una arista cortante. Nada más. Le he puesto de redondeo 0.2. Todas las aristas que tenemos. Ok. Ya. Acuérdense, les había dicho que para obtener el núcleo cavidad esta, no necesitamos nosotros que sea vaciado, sino que sea sólido más bien, para con eso trabajar. Entonces aquí voy a aplicar una revolución para no tener este acabado aquí. Entonces, esto sí hicimos la otra vez. Convertir entidades y aplicamos revolución. Me acuerdo que era de 110 grados. Que se una completamente y no sobrepase el espesor de este borde. Le voy acá. Croquis. Convertir entidades. Operación de revolución. Selecciono la línea de revolución 110 grados. Ok. Listo, hasta ahí tenemos la forma. Preguntas de la forma, ¿cómo está? Redondeos todo. Fíjense que yo estoy trabajando con la forma externa. Entonces, Inge, la rosca no está muy abierta. Los espacios de la rosca. ¿O sí está bien? no, sí está bien. Sí está bien. Ahí. He dejado de datos, ha puesto 3 milímetros de paso. Solo sería cuestión de cambiar aquí el valor. No sabemos cómo lo ha hecho, pero sí está bien la figura. A ver, ¿qué más nos faltaría? Listo. Entonces tenemos nuestro producto. De este producto nosotros tenemos que sacar el molde para la preforma y el molde para después el producto. Entonces, si ustedes se fijaron en la parte superior de acá, esto va a ir sujetado. Puedo yo decidir hasta dónde. Puedo escoger hasta por aquí. Esto va a ir sujetado en el proceso de inyección. Entonces hago el proceso de inyección. Después de esta parte va a ser la que se sujeta para el proceso de soplado. Entonces este se denomina proceso inyección soplado. Tenemos dos procesos a la par. Ya, vamos a ver cómo sería la preforma. Como les digo, esta parte en rojo va a ir sujetada. Entonces la preforma, esta parte es de la misma. Y la parte de abajo, la que tenemos en rosado, esta de acá, nosotros tenemos que determinar el volumen de esta parte y según eso hacer la preforma. La preforma en este caso podrá ser algo
así, recto, ahí. El que está en amarillo. Entonces, ¿de qué tamaño vamos a hacer la preforma? ¿Qué espesor de pared? ¿Qué espesor va a tener las paredes de la preforma? Eso le va a permitir dar el espesor a la pared final, a esta de acá. Entonces, cuando infle esa preforma, se infla con el aire a presión, obtiene la forma del contorno. Dependiendo cuánto volumen aplico yo en estas paredes de la preforma, ese será el volumen de la pared de acá. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo. Preguntas, ahí sí está un poco más entendido quien me hizo la pregunta en el video. Vamos a este caso específico. Ya. Entonces ya les dije, la parte superior voy a mantener y desde aquí va a ser el proceso de soplado. Listo, es una decisión, digamos, del diseñador, arbitrariamente mía. ¿Ya? Entonces voy aquí a calcular el volumen solo de esta parte de acá abajo, desde aquí para abajo. Para eso necesito partirle. Entonces necesito, vamos al plano alzado, control 8. Y voy a trazar una línea horizontal en el croquis y a partirle. Donde me conviene, ¿no? O sea, colineal con la parte superior de acá. Listo, esa línea. En este caso no nos interesa que esté completamente definido, simplemente que cubra más de lo que mide la figura. El croquis. Chuta. Ya. ¿Qué tal? ¿Sí están hasta ahí? Nos vamos acá al comando partir. Partir. Y pongo cortar pieza. Se va a cortar en 2 pedazos. En este pedazo y este pedazo. El que nos interesa, ambos nos interesan, ¿no? Saber el volumen para ver el volumen de la preforma nos interesa un poquito más. Entonces me voy acá. Dice consumir sólidos cortados, desactivo. Entonces lo que necesito es las 2 partes. Están cortadas, ok. No se nota ninguna diferencia, pero acá en la carpeta sólidos están 2, el de abajo y el de arriba. ¿Listos? Ya. En este caso, el espesor de esta botella es de 0.75 milímetros. ¿De qué espesor tenemos que hacer la preforma para que tenga ese volumen? Tendríamos que ver el volumen de la figura que nosotros hagamos e ir haciendo algunos cambios. Listo. Entonces, he partido. Tengo la parte de arriba, la parte de abajo. Esta de acá me voy a copiar para completar con la preforma en la parte inferior. Vamos a copiar, copiar, mover sólidos, mover, copiar sólidos. Selecciono el sólido. Voy a trabajar aquí mismo. Después podría yo crear una configuración para ocultar el uno al otro. Entonces voy a copiar por acá, a 100 milímetros más acá. Hola.
Ok, Inge, dígame. ¿en qué parte está esa operación, la operación de partir? Porque yo le busco y se me abre otra ventana en el navegador. Aquí, cambio comandos. Le cambio. Cambia comandos. Si no encuentras, activa la barra de migración de datos. Ahí están las de mover y partir. Gracias, No, compañero. activemos de una vez la herramienta de moldes. Ahí se va a estar casi todas. Ahí está partir. Entonces, activemos la herramienta de moldes. Voy a desactivar chapa metálica, superficies que no estamos ocupando. ¿No? Y voy a activar herramientas de moldes. Moldes de aquí. Herramienta de moldes. Buenos días, profe. Las operaciones de aquí son las que usamos para los moldes. Buenos días, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a empezar esta horita de trabajo. Pero, vamos a empezar de la manera. Ya le encontró la opción. Entonces vamos en herramientas de moldes, va a estar casi todas las que necesitamos. Aquí está escala, que ya ocupamos la otra vez. Ya, entonces hemos copiado, con mover, copiar. Está ahí copiado. Listo, entonces necesitaba saber cuál es el volumen de esta figura para yo replicar en la parte de acá una figura, una preforma con el mismo volumen del material que tengo acá. Entonces vamos a calcular. Selecciono de la carpeta de sólidos, de la carpeta de sólidos, voy a calcular propiedades físicas. Entonces lo que nos interesa es el volumen, esta dimensión de aquí. Ese volumen nosotros tendremos que generar en la preforma. Nos dice 7.244 milímetros cúbicos. Inglés. Entonces ahí está el volumen. El volumen en milímetros cúbicos. Este es un dato que nos tenemos que acordar. ¿De cuánto le hizo el redondeo de la arista superior, Inge? ¿De dónde se corta? 0.2 le puse. Le apliqué en todos los redondeos. Ya. Si les difiere un poco, no hay problema. Van a hacer en función a su figura. Listo. Entonces, la preforma lo que tiene es una forma, digamos, ovalada y manteniendo la uniformidad en la superficie. Entonces, lo que necesitamos, este valor ya me he copiado acá. Listo. Nos vamos a generar en este plano de planta un croquis. Ya. Lo que les he dicho es que es una superficie que va a generar una preforma de espesor uniforme.
Entonces voy a dibujar la mitad de la figura y a procurar cerrar esta geometría. Con un redondeo en la parte de abajo, ¿no? Vertical. Esta relación está mal. Listo. Ahí está. Entonces, para que nos salga el mismo volumen, aquí nosotros debemos identificar qué espesor de pared necesitamos o qué longitud de esto necesitamos. Voy a ponerle aquí tangente. Hasta ahí, como ven, no he acotado. Listo, hasta ahí igual en separ. Pues ahí tenemos que aplicar operación de revolución sin fusionar para que calcule nuestro volumen. Entonces me voy acá, operaciones, revolución. Selecciono mi eje de revolución, este de aquí, y selecciono que es una operación de lámina. Acá el espesor era 0.75, entonces esta, como es más pequeña, tiene que tener un espesor mayor. Voy a ponerle de 1 como ejemplo. Nos dice, selecciono los contornos que quiero que sea la operación. Voy a seleccionar. Voy a pasarle a línea constructiva que no me dé problemas. Línea constructiva. Revolución. Contornos seleccionados. Sí, tengo que cambiar la línea constructiva. Línea constructiva. Buenos días, profe. Operación de revolución. Contorno seleccionado, este de aquí. Y el espesor. Tenemos que asegurarnos de desactivar el fusionar resultado. Desactivado. Como eso va a ser sometido al proceso de soplado,
espesor tiene que ser mayor ahorita. Voy a ponerle 1.5, por ejemplo. Voy a dar OK y voy a verificar el volumen de aquí. Me voy a calcular propiedades físicas. Borro lo que está aquí. Nos vamos a verificar volumen 4391.17. Entonces ahí yo tengo que ir modificando mi longitud de esta figura para ver cómo se modifica acá el volumen y llegar al volumen que equipara el material utilizado aquí con el material cuando ya se deposita acá en la forma del material. Entonces básicamente la preforma lo que hace es el mismo volumen de material que yo tengo aplicado, una relación entre su espesor que va a ir modificando. Voy a cambiarle. Ha estado 45, voy a ponerle 55. Voy de nuevo a propiedades físicas y a calcular este de acá. 5.374. Voy a cambiar el espesor de este de aquí. En operación de lámina y vamos así más o menos a prueba y error. Pongámosle 2 milímetros de espesor. Jugando con los cambios que nosotros le podemos hacer a esta operación. Propiedades físicas. 6.965 y estamos más cerca. Voy a editar nuevamente. En operación de lámina le voy a aumentar acá. Sí, esto ya depende de exactamente el volumen a ustedes cuánto les ha salido. Me voy propiedades físicas. 7.700, fíjense, ya está mucho. 7.700. Inge, disculpe, ¿cuál selecciona en contornos seleccionados? En contornos, a ver. En el croquis, los cambios que me tocó hacer fue colocar esta línea constructiva y la horizontal constructiva. Y en contornos seleccionados, selecciono las que están en sólido. Estas dos. Ya, Inge, gracias. Ok. Ok, voy a comparar mi volumen que tengo acá. Borrar, solo este de aquí. 7.271 me está fallando por 30 milímetros cúbicos. En función de masa me está fallando 7.24 gramos a diferencia de 7.27 gramos. 3 gramos de 0.3 gramos, 0.03 gramos de material. Digamos 3 miligramos es la diferencia que está ahí. Sí, entonces tratemos de cuadrarle. Entonces van modificando las medidas. Por ejemplo, en vez de 55 le voy a poner 54. Ojalá cambie. Actualizamos. Control Q para actualizarlo el semáforo acá arriba. Y verifiquemos las propiedades. Borrar. Selecciono solo este de acá.
Sí, tratamos de ajustarnos lo mejor que podamos a esa figura. 54.5. Estas medidas, la precisión de las máquinas CNC es de hasta milésimas, micras, digamos. Entonces, esa precisión es la que nosotros podemos lograr. Acá, este de aquí. 7204. Voy a bajar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Subir o bajar el espesor de pared? 7204 está. Subirle. Vamos a probar con subirle un poquito. Un 15 será. Vamos a probar aquí en calcular. Ustedes sí recibieron cálculo, ¿no es cierto? Entonces ahí haciendo por volúmenes de revolución con integrales podríamos sacar aquí. Sin estar prueba y error, digamos. 7354 varió muchísimo. Yo solo le varié, estaba. Tengo que aumentarle, pero apenas. Esto es más fácil. Voy a editar. .11. Ok. Propiedades físicas. Calculamos. Ya. 7234. Nos falla solamente 10 milímetros cúbicos. Ya, entonces por eso las paredes de una botella no van a tener un espesor fijo en todo el contorno. Igual porque el proceso de soplado ingresa y al ejecutar el soplado en todas estas paredes, no es que se distribuya igual, sino por lo general la parte de abajo es un poco más de mayor espesor y la presión hacia los costados se distribuye mejor. Entonces yo digo, yo me podría quedar. ¿Cuánto significa esa diferencia? Son 10.12 milímetros cúbicos, en mi caso. 10.12 milímetros cúbicos. Eso en porcentaje, por 100 para 7244. Ese es un error del 0.1%. Entonces, puedo asumir ese error, ¿sí? Ok. O podemos seguir modificando hasta que estos 10 gramos nos cuadren. Por ejemplo, podría cambiar a 50. Esperemos 51. Vamos a ver. Control Q. Propiedades físicas. Punto 1. Entonces cambiando acá la altura de este no varía mucho. Voy a ir cambiando, mejorando. 52, vamos probando. Le conseguí sacar hasta 7243. Ya, genial. Es así, tratando de eliminar el error. 7237.
Voy a aumentar un hito más. Una centésima más. $53. $7,238. Sí está avanzando fácil. Sí, entonces ya voy a aumentarle 2 aquí, 55. Ojalá cuadre. 54.55. Control Q. Calcular. Ya, alguien más ya sacó cercano el valor. Ahí está, 7,240. Ya le conseguí ponerse 7,244.52. Ya, ahí está mejor. Sí, está bien. Ya solo falta un valor que sería ya, asumiríamos despreciable, bien bajito. Voy a recalcular. $7,243.95. Ya, ahí me quedo. Ya, ahí está para mí. Ya, entonces, ¿cuál es la diferencia? Vamos, calculadora. Ya le puse el valor exacto, Inge. ¿En serio? ¿Cómo lo logró? En el croquis tiene una medida de 56,0459 y en el de revolución tiene la medida de 2.1. El espesor. Sí. Qué genial. Ya, acuérdate que acá solo trabajamos hasta 3 decimales, que es la precisión de un torno CNC, de una fresa CNC. Entonces aquí, por decirle, sería 54.571 hasta esa medida. 3 décimas, 3 decimales después de la coma preferible. Ya, esa sería, hasta ahí ya acepto mi error. Me ha fallado 0.71 milímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces no va a tener exactamente, cuando después del proceso de soplado, no va a tener exactamente 0.75 milímetros del contorno. Tendrá un poquito menos, un apelitos menos. Entonces, esta es la preforma. Y ahorita que ya tengo diseñada la preforma, le puedo dar que se combinen ambos sólidos. Ya no necesito separados, ya necesito que se combinen. Esta, combinar, también está en herramientas de moldes, me parece. No, vamos acá, combinar. Combinar. Agregar. Seleccionamos en combinar, ponemos agregar. Ok. Este sólido es el que necesitamos para nuestro nuevo molde. Nuestro molde de la preforma. Esta es la preforma. Y este de acá es el producto. Entonces, ya hemos sacado el volumen de plástico requerido para la preforma. Listo, vámonos a generar el molde de esto. Vamos a guardar primero. Este de aquí. Clic derecho
Clic derecho. Insertar en una nueva pieza. No le veía. Clic derecho, insertar en nueva pieza. Entonces ya le sacamos de aquí. Clic derecho, insertar en nueva pieza. Aquí tenemos la preforma y el producto. Entonces, de esta forma, pusimos clic derecho, insertar en una pieza nueva, seleccionamos nuestra preforma y esa le vamos a guardar en una nueva pieza. Ay, debía guardar, creo. La siguiente semana, chicos, va a haber la semana de charlas tecnológicas. Vamos a tener varios expositores. Ya vamos a ver la plantilla, sí. Varios expositores en varias temáticas. Es un concurso, Inge, es un curso. Inge, No es un curso, son charlas. Eso es gratuito y es en vez de las giras que solíamos tener. ya. Esta van a ser solamente charlas. Los temas van a estar súper interesantes. Igual vamos a ver con los docentes para tomarles el registro de asistencia de esas horas, tomarles en la asistencia de las conferencias. Entonces va a haber temas de maquinado CNC, temas de mantenimiento de turbinas, de seguridad industrial, temas bien interesantes. Entonces solo tienen que conectarse y se les compartirá el ID para que ustedes puedan ingresar. Listo, tenemos, esta es la preforma. Ya, todos tienen hasta ahí, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, yo les podría explicar cómo yo lo hago. O les podría explicar con herramientas de moldes de acá. Entonces, vamos por las dos opciones. Entonces, vamos por las dos opciones. Vamos, primero, plano alzado. Aquí voy a dibujar la forma que necesito. Croquis. Digo, mi material en bruto para este molde es un rectángulo. Acotaríamos, no sé, yo me estoy pasando o demorándome mucho. Colocamos medidas que se redondeen. Clic derecho, definir croquis completamente, calcular. Ok, solo eso nos ha faltado. Listo. Entonces esa va a ser mi preforma. Entonces ustedes ya saben superficies, ya saben planos y eso me va a servir mucho para trabajar ahorita. Voy a operaciones, extruir y voy a extruir por plano medio. Extruir por plano medio. 50.
Sí, o sea, ya depende el tamaño. Si la máquina tiene mayor capacidad, entonces replicaría esto por 3 figuras. 2, 3, así. Ok. Ay, algo importante. Aquí desactivamos fusionar resultado. No activamos, desactivado. Ok. Entonces ahorita si yo le pongo este en transparente, acá en la carpeta sólidos puedo ponerle transparente. Entonces ahí vemos. Está la figura y está nuestra parte de acá. Listo, me voy a crear un plano. En esta cara de acá arriba en la parte superior. Si es que no me deja seleccionar, le ocultamos. Ocultado. Entonces en esta parte superior voy a crearme un plano. Coincidente. Nada de distancias ni nada. Coincidente. Ok. Listo. Voy a mostrar nuevamente mi pieza. Ahí está el plano creado. Voy a partir. Quiero que aprendan a utilizar este comando también. Herramienta de recorte. Voy a utilizar el plano que creé. Voy a poner cortar sólidos. Entonces ahorita ya cortó 2 pedazos, mira. Entonces, ¿qué sólidos quiero conservar? Todos. Ya está cortado en 2 pedazos. Y es más real en cómo sería mi molde. Voy a cambiarle nuevamente. Ahí. Ahí está. ¿Sí? Entonces ahora voy a utilizar otro comando. Se llama combinar. Combinar. ¿Qué voy a combinar? Voy a eliminar. Eliminar. De este de aquí. Voy a eliminar este de aquí. Vista previa. Va a quedar el molde. Ok. Y termino por eliminar el sólido que no necesito. Este le elimino. No le voy a ocultar. Este de aquí todavía está, no está completo, ¿no es cierto? ¿Sí le cacharon? Voy a cambiar transparencia. El de partir puede repetir. Ahí me Desde partir. A ver, les repito todo yo. Desde que... Está la extrusión y está nuestra figura ahí dentro. Pues lo que necesitamos es separar en piezas como sería nuestro ensamble, nuestro molde. Entonces, sí podía. Voy a hacer de otra forma. Podemos partir con planos y con croquis, si no me equivoco. Veamos la herramienta. Hasta aquí, yo de los planos que tengo este plano que creé acá arriba.
y tengo este plano que le parte a la mitad. Entonces, los dos de partir yo necesitaría. Voy a partir. Me voy al comando partir, que está dentro de las herramientas de moldes, partir. ¿Qué herramienta de corte va a partir? Entonces quiero partir con esta de aquí, con el alzado. Veamos si me deja seleccionar aquí mismo otra más. Ya, y con el plano 1. Dice cortar sólidos. Sí, pero me va a dar mucho problema cortar ahí mismo porque me va a partir en 4 pedazos. Pues por el plano alzado. Cortar sólidos. Sí, aquí está para que se corten todos los sólidos o para que se corten solo los que yo quiero. Solo quiero que se corte mi preforma, no quiero, borrado. Solo quiero que se recorte la extrusión. Cortar sólidos. Listo. Ok. Así funciona la herramienta partir. Le he partido vertical. Como yo hice primero, vamos, otra herramienta, la herramienta de corte, les dice que escojamos el plano 1, el plano que creamos. Ese le pusimos cortar. Ok. Ahí está partido. Está hasta ahí así. Para que no se pierda nuestra pieza final, nuestra preforma. Vamos a crearle una copia. Bueno, no importa. Bueno, queremos hacer el molde, ¿no es cierto? Y está partido. Repetimos hasta partir. Vamos, de ahí ocupé el comando combinar. Combinar. Seleccioné eliminar. De este sólido, yo quiero que se elimine la preforma. Aquí en la carpeta sólidos puedo buscar, si no me deja seleccionar de acá. Preforma. Ok, me pregunta, ¿quiere conservar todos los sólidos? Voy a ver cuáles considero. Conservo. Este voy a mantener, aceptar. Ahí tenemos nuestra figura. Todavía nos falta. Nos falta partirle en 2. Me voy a partir. Busquemos el plano. Y vamos a partir. Solo los sólidos seleccionados. Antes estaba todos los sólidos. Solo los seleccionados. Este de acá abajo quiero partir. Cortar sólidos. Se cortó en 2 caras. Ok. ¿Ya? Están las piezas básicas de esta figura. Voy a aislar solo una para que puedan ver. Ahí está la figura. Este es el molde de la preforma. Aquí ya vamos a mantener el espesor de nuestra figura. Ah, ya. Vamos a partir. Me regreso a editar, perdón, me equivoqué en algo. Aquí, cortar sólidos. ¿Sí? Cuando nos pregunta conservar todos los sólidos, le damos sí. A ver, voy a eliminar y repetir esta operación. Ya, en la opción de combinar, nosotros pusimos eliminar. Dimos OK.
Voy a conservar los dos sólidos porque el otro me sirve para la parte superior. Ya. Este molde funciona en dos partes y un punto de inyección. Entonces, ¿cómo me queda finalmente el molde? Combinar. Necesito agregar entre... Me voy a buscar unos sólidos. Esta pieza y esta de aquí es la que necesito. Ok. ¿Cómo va a funcionar este molde de inyección? Funciona en dos tapas. Con el plano alzado, tenemos que partir. Plano alzado, seleccionamos este, cortar sólidos. Ok. Ya, de esta forma es el molde. Voy a mover un poco para que puedan apreciar o ocultar. Ya. Entonces, este molde va a tener tres piezas, tres partes. La primera es esta. Déjame ver, aislar. Clic derecho, aislar. Esta es la primera parte para el proceso de inyección. Sí, entonces ya vimos aquí que hay algunos errores. Por ejemplo, estos bordes van a ser complicados de que salga. Es la primera pieza. Segunda pieza da la forma externa de la preforma. Esta es la forma externa de la preforma. Entonces, ¿qué debíamos conseguir nosotros en la preforma? Tenemos que conseguir que por dentro también sea una pared constante, podemos decirle, una pared que no tenga cambios de sección súbitos, bruscos, como vimos. Entonces nos toca revisar de nuevo el modelo, como estaba. Listo, esta es la preforma por fuera. Entonces, ¿cómo se realiza el procedimiento? Voy a compartirles. Ya, en esta parte de aquí, hasta aquí nosotros hemos modelado la preforma. Esta de acá. La preforma va a ir sujetada a la parte superior de la máquina y lo que va a cambiar es el molde. Como vimos en el video, en lo de la botella. ¿Sí? Entonces sí nos ha faltado cambiar el modelo antes de guardar. Sí, estas serían nuestras partes del molde. Entonces esto se quedará fijo. Las dos tapas se abren y se unen. Se abren y se unen para que pueda desmoldarse. Se puede retirar este para hacia arriba. Y el punto de inyección. El punto de inyección estará acá abajo. Aquí tendrá una perforación. Hagámosle un semejante. El punto de inyección es un canal. Un canal que ingresaría hasta acá. Y de ahí se va llenando el material depositado hasta el contorno superior. Entonces, hasta ahí. Voy a corregir. Me voy a regresar a la pieza a corregir lo que ha estado por dentro medio tránsugo. Vamos acá. En la parte interna, esta es la que me está fregando la vida. Este cambio de sección aquí, esto no va a permitir que se desmolde. Y de hecho tampoco podría desmoldarse por acá. Sí, tenemos que corregir la preforma full. Sí, entonces eso es ya un diseño minucioso. Nos vamos dando cuenta de las situaciones que surgen mientras vamos dibujando. Eso ya queda de tarea. Dije,
Dígame. Inge, ¿puede explicar esa parte que hicimos en el comienzo cuando se desarrolló la preforma? ¿Cómo es eso del volumen que hay que tomar en cuenta a la hora de expandir? Cuando se Ya. expande. Eso. Sí, y ahorita me acabo de fijar en otro detalle. Nuestra preforma mejor hubiera sido partirle desde acá arriba. Más fácil. Pero bueno, ya es otra historia. Vamos, lo que les había dicho es que el volumen de material de esta figura tiene que ser el mismo de esta. Este proceso se llama inyección soplado. Este de la derecha haremos por inyección y este de acá hacemos por medio de soplado. ¿Sí? Entonces, la inyección de material tenemos que conseguir una forma uniforme. Como la parte superior mantenemos constante, les había dicho, esta parte de acá arriba voy a marcar en amarillo. Esta parte de aquí mantuvimos del diseño de la preforma al diseño del soplado, no nos afecta. Y lo único que fuimos comparando fue que la parte inferior, voy a colocar en color verde, que la parte inferior del volumen sea el mismo. A la final las dos piezas tienen el mismo volumen en total. Sí, eso debemos conservar, procurar que sea exacto. No sé si me explico. Inge, y también cuando estamos haciendo ahorita esto, no debería tener la cavidad, o sí debería tener. A ver. Esta de acá no debería tener, o sea, esta, no le entiendo la cavidad. Esta tiene que darnos la forma totalmente de acá. Me regreso al molde como quedó. Ay, esperen, salgo de las letras. Ya, el molde tiene que ocupar este espacio de aquí. Nos fijémonos en el uno de acá. Ese es el contorno externo, ¿no es cierto? Y el otro, la parte superior, es esta de acá. Entonces, fijémonos, el espacio que se genera entre los dos. Este es el espacio que se va a llenar de plástico. No sé si ahí le veo un poco mejor. O tal vez si le cambio de colores. Sí se ve. Sí, entonces aquí tenemos nosotros dos contornos. O sea, aquí debemos nosotros, después ya vamos a ver punto de inyección aquí. Y desde ahí se va a llenar el material en estos costados. Al contorno de la figura se va a llenar el material. Después, ¿cómo tenemos que retirar esto? Sale la pieza superior. Se tiene que retirar hacia arriba. Y las dos caras que formaban la forma externa, esta de acá, se tiene que retirar. Se tienen que abrir hacia los costados. Fijémonos, recuerden cómo estaba en el video. Las dos se abren y se retira para arriba. Se abren las dos caras y se retira la parte superior. Ya, lo que tuvimos la falla fue que no revisamos aquí esta parte como estaba en la parte interna, esta unión aquí. Entonces, ¿qué va a pasar en nuestro caso? No se va a poder desmoldar esta figura. Pregunta a todos, ¿se puede desmoldar o no se puede desmoldar y por qué?
¿Se puede o no? Como dijo Inge, Son aristas muy, muy vivas y creo que por eso no puede. se Desmoldar. pueden romper la preforma, pueden romperse. Aquí fijémonos, está marcado en celeste. Hagan cuenta, la parte plomo claro que está aquí, ese va a ser el plástico, cómo quedó después de la inyección. Ahora, saque la parte celeste de ahí. ¿Se puede o no se puede? No se puede. No se puede. No se puede, Puede. ¿Por qué? porque a la hora que va a subir el cómo es ya chocan en las aristas. Claro, Ah, cierto, en las cejas. Ay, 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 ay. claro, teníamos que haber revisado bien desde adentro, No desde valdría sacar entonces. interna. Ahorita no podríamos sacar. Vamos a Por corregir el choque en las cejas. esta parte interna. ¿Cómo tiene que ser? Tiene que Recto. ser totalmente recto, así. Al Exacto. final podrá ser redondeado, tiene que ser redondeado. Al final redondeado así. Así tiene que ser por dentro la preforma. Puede ser en sección en punta, cónica, pero digámoslo, en sección así. Y acá arriba la punta, pero igual, tiene que poder desmoldarse. Como no nos fijamos mucho en la parte interna de la figura, ha estado estas secciones, estos dientes de ahí, que no nos van a permitir desmoldar. Entonces eso tenemos que corregir. Les hago un video para que vean cómo corregir, ¿ya? Les completo esto. Ya, la Ay, preferencia ay. es una sola recta por dentro. Eso teníamos que fijar. Ajá, voy a borrar todo esto. Inge, cuando se está haciendo los moldes, siempre no hay que fusionar. Ya. Sí entiendo su pregunta. En las operaciones de extrusión. No fusionamos porque estamos trabajando en piezas diferentes. Después de estas de aquí, por ejemplo, esta está fusionado entre lo que me conviene. Es de esta parte superior y el núcleo de esta inyección. Entonces esta yo después puedo guardarle como una pieza y de ahí mandar a maquinar y cualquier cosa, sacar el plano, lo que necesite. Esta de acá, por eso no están combinadas. Esta de acá le podría guardar como una sola pieza, insertar en una nueva pieza y mandar al CNC. Sí, entonces hoy les he explicado haciendo con operaciones que ya conocíamos. Entonces para la siguiente clase traten de ver o busquen para no estar explicándoles desde cero. Vean herramientas de moldes, cómo funcionan, qué hace cada una. Y con eso ya podríamos avanzar un poco más. En lo que son herramientas de moldes, lo mismo que hemos hecho a mano aquí, podríamos realizar con las herramientas de moldes. Y eso es ya un paso más al diseño de este. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, hoy les he enseñado con operaciones que ya sabemos. Partir, combinar, mover, extrusión, operaciones así podemos realizar. Con herramientas de moldes nos va a dar un proceso similar. Podríamos aplicar lo mismo. Entonces ya vamos con cuando cubramos ya lo que son herramientas de moldes, ya serían 3 métodos para hacer. Acuérdense el primero. En el ensamblaje habíamos trabajado insertando nueva pieza y después en moldes, cavidad. Facilito. En moldes, cavidad y eso ya obtuvimos las piezas. Segundo caso, les he enseñado a hacer con operaciones de extrusión, combinar y partir. Pero sí hay que estar bien pilas en cómo va a desmoldarse, cómo va a abrirse y ese análisis ya es de cada uno darse cuenta antes de ejecutar el molde. Y la tercera opción sería utilizar las herramientas de moldes que vienen en el SolidWorks, que eso veremos la otra clase. ¿Sí? Preguntas, chicos. Voy a corregir esto.
este diente de aquí. Esto toca corregir en el modelo y de ahí se corregirá acá, automático. ¿Preguntas? No, Inge. Ok. Desde aquí en el modelo tenía yo que haber corregido esto antes de copiar esto para acá. Ya antes de la preforma. Aquí debía haberme fijado. Si voy a hacer el corte para la inyección por aquí, hasta aquí todo esto tiene que ser uniforme, un solo espesor. Ya con el proceso del soplado se adaptará a las curvas. Esta forma interna aquí va a ser una curva así. Si le vemos a la botella, es una curva así. Entonces eso es porque ocupamos solo la operación de vaciado y cómo nos salga. Ya, pues entonces les completo el video. Ya pueden retirarse. Nos vemos la siguiente clase, chicos. No se olviden las charlas, ya les ha de compartir su tutor para que asistan. Las charlas tecnológicas van a estar súper interesantes. Inge, y también estaban comentando que hay unos cursos que vale inscribirse. Tienen que. Tenemos que inscribirnos. Y ustedes pueden tomar cualquiera de los cursos que ustedes deseen. No. Decisión. El partir le voy a cambiar de lugar. Partir fue hecho con un croquis, tengo que editar el croquis. Gracias, Inge. Hasta luego. Luego, colineal. Ok. Se actualiza el croquis, se actualiza la operación partir. Listo, vamos al diseño, mover, copiar. Se ha copiado la parte del sólido y de ahí empezamos a hacer nuestra revolución de la preforma, que es la que nos toca cambiar. Voy a editar el croquis para corregir estos pequeños errores. Esta línea. ¿Con quién me toca? Vamos a colocar coincidente. Esta línea, aquí nos está dando una referencia que está en exceso. Acá. Ahí tiene que ser. Y el espesor, vamos a hacer la operación de lámina hacia afuera. Entonces lo que necesito es esta línea horizontal. Buscar todas las referencias que tiene la figura. Borrar las que no necesito. Voy a hacer operación de lámina hacia afuera. Entonces lo que me sirve es que sea coincidente con esta cara. O con esta arista.
Ya, me voy a corregir la operación de revolución. Ahorita el croquis ya no debería tener errores. Me voy a la operación de lámina. En la dirección de la operación de lámina voy a hacerla en la otra dirección. Y puedo ir jugando con el espesor del material. Lo cual ya va a ser fácil desmoldeo. Pues como les había dicho, esto ya va a ser una preforma todo junto. Actualizando aquí, vamos a ver qué sucede con nuestro molde. Ya cambió. Sí, solo nos falla aquí un combinar. Vamos a suprimirle por el momento. Entonces acá ya está corregida la preforma. Parte externa ya está corregida. Tendríamos que ir revisando en cada operación cómo fue funcionando. Partir. Corto la parte superior. En combinar. Aquí voy a editar la operación para que se mantenga los dos sólidos. Y rehacer la operación. Tenemos las tapas del molde. Lo que nos falta es combinar. Y ahí podemos ver alrededor de una pieza del molde, del núcleo, se ingresaría el material, dando la forma de la preforma. Vamos a revisar el volumen, que sería lo único que nos falta verificar. Voy a revisar como anteriormente hacíamos el volumen. Según eso, solamente le modificaría la longitud. Acuérdense, era 7.344 más o menos. Entonces, con la operación de revolución de lámina, antes de combinar, yo podría identificar esos valores. Calcular propiedades físicas, borrar, seleccionar bien. Dice que este es 7.241. Nos falta 303, digo 7.400, 7.344. 7.200, nos falta como 100. Lo que podemos modificar puede ser el espesor del material o la longitud, nuevamente. Entonces vamos modificando el espesor del material. Que sí vamos a poder separar de ahí. Voy a poner 3. Vamos nuevamente a propiedades físicas. Nos dice que es 8.900, subió mucho. Entonces aquí iremos nuevamente cambiando los valores hasta que nos ajustemos en lo posible con centésimas a la figura. Okay. 2.500, igual se pasó. Vamos a cambiar. Entonces es un mínimo la diferencia. Pero es importante las máquinas en ese
por la precisión que nos dan. 52 pongamos. Presente. 7.300, me falta como 100 gramos y eso pueden ir cambiando en las cotas. Eso nomás estaría de verificar. Me voy al molde y ya está listo. Mayor